hablar de duplexación. Duplexación sirve para ver cuál es el sentido bidireccional que exista entre transmisor y receptor. Entonces, la capacidad de transmitir en ese modo duplex o duplexado está condicionado por diferentes cosas. Por ejemplo, el medio físico, que es la capacidad de transmitir en ambos sentidos. Sistema de transmisión, capaz de enviar y recibir a la vez. Protocolo norma de comunicación empleado por los equipos terminales. Entonces, hay protocolos que son unidireccionales y otros que son bidireccionales. Entonces, teniendo la capacidad de transmitir entera o parcialmente en modo duplex, es decir, en ambos sentidos, emisor-transmisor, hay tres categorías de comunicaciones o sistemas. Tenemos simplex, que un lado siempre es transmisor y el otro lado siempre es receptor. Tenemos semiduplex o half duplex, que es que un lado transmite y el otro recibe. Se puede intercambiar los papeles, pero no al mismo tiempo. Es decir, hay un cambio y corto o un cambio y fuera para hacer eh, la comunicación bidireccional. Bien, continuamos. Entonces, tenemos duplex, que también recibe el nombre de full duplex para diferenciar el modo de duplexación con lo que está duplexando totalmente, ¿no? El modo de full duplex, que también se llama duplex, semiduplex, half duplex y simplex. Pero este también se llama full duplex porque significa que ambos, tanto emisor como transmisor, pueden intercambiarse en tiempo real los papeles de la transmisión. Bien, continuando. Tenemos aquí tres gráficas que alistan el modo de transmisión. Tenemos acá sentido, se transmite de transmisor al receptor. Luego tenemos el sistema half duplex o semiduplex, que por ejemplo este puede ser transmisor y este receptor. Este de acá puede transmitir y este de acá, este está transmitiendo y este ya no, porque no es un OR exclusivo. Solo uno de los dos puede transmitir y no los dos al mismo tiempo. Bien. Y finalmente el full duplex, que los dos pueden hablar, como cuando se pelean, como la pareja. Entonces, hablan los dos al mismo tiempo, ¿no? Y no se entiende nada, pero igual se puede realizar. Pero a nivel de bits es más sencillo esto, porque si transmiten y reciben, el microprocesador hace un multilado, entonces puede capturar información paralela, ¿no? Y enviar. También existe lo que es emulación de canales duplex sobre canales simples. En realidad, físicamente la transmisión del canal es simplex. Entonces, ¿cómo hace? ¿Qué técnicas emplea para poder simular la duplexación? Tenemos dos principales. Tenemos duplexación por división de tiempo, TDD, Time Division
multiplexing, lo que hace es convierte un canal simple en un canal duplex separando las señales enviadas y recibidas por tiempo diferentes sobre el mismo canal usando acceso múltiple por división de tiempo. Es decir, nosotros nuestro canal lo dividimos en ranuras de tiempo y cada ranura de tiempo se le asigna a un transmisor diferente, pero se lo hace tan rápidamente que no da lugar a captar que en realidad es algo, una comunicación simple, que en realidad sería un duplex, ¿no? Luego tenemos duplexación por división de frecuencia. Una frecuencia solo es capaz en el sistema físico de transmitir y en un sentido. Entonces lo que se hace, la banda de frecuencia que nos dan asignado, el ancho de banda, lo dividimos en diferentes canales y cada uno de los canales o va a transmitir o va a recibir, ¿no? No va a hacerlo las dos cosas al mismo tiempo. Bien, entonces acá tenemos la división por tiempo. Por ejemplo, esta es la radio base que transmite en azul y este es el celular que transmite en lila. Obviamente más baja información que la que sube y tiene ranuras de tiempo, que no hay acá desperdicio de tiempo. Por este ocupa dos ranuras por una de este porque tiene doble de información que transmitir y dos canales asignados de tiempo en vez de uno. Entonces acá tenemos la división por tiempo. En tiempo se divide entre los dos elementos. Y acá tenemos la división en frecuencia. Acá tenemos dos, el Fiber Ubiquiti, que el uno transmite y el otro recibe en ambos lados, tanto el transmisor como del receptor. Entonces acá este transmite en la frecuencia A y este recibe en la frecuencia A, este transmite en la frecuencia B y este recibe. ¿Qué se ha hecho? Tenemos la frecuencia, este es todo el ancho de banda, la frecuencia A, la frecuencia B y una pequeña separación de pilotos para que no haya interferencia entre las portadoras. Bien, esas son las duplexaciones. Ahora vamos a hablar de las técnicas de multiplexación. Multiplexación significa combinar dos o más señales y transmitirla por un solo medio de transmisión. Esa es duplexación. Permite varias comunicaciones de forma simultánea usando un dispositivo llamado multiplexor. El proceso inverso se conoce como demultiplexor. Se ve desde el punto de vista del servidor hacia los clientes. Existen muchas estrategias de multiplexación según el protocolo de comunicaciones que se va a emplear, pero se pueden combinar para alcanzar un uso más eficiente. Tenemos la multiplexación por división de tiempo, o TDM, Time Division Multiplexing. ¿Ya? Tenemos la multiplexación estática, o TDM asíncrona, o TDM estadística, técnica más avanzada que la anterior. Multiplexación por división de frecuencias, Frequency Division Multiplexing. Este permite separar anchos de banda más pequeños de un ancho de banda más grande. Y su equivalente en medios ópticos lo que hace es multiplicación por longitud de onda, o WDM, ¿no? Entonces de wavelength, longitud de onda. ¿Qué, qué, qué diferencia tenemos? ¿Cuál es la relación que tiene la frecuencia con la longitud de onda? ¿Se acuerdan ustedes? La longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. La relación inversa de la frecuencia con la longitud de onda. Ya, está bien los dos. La frecuencia y la longitud de onda son inversas. Tienen una relación con la longitud con la velocidad de la luz.
Entonces, si yo hablo de frecuencia, tranquilamente puedo hablar de longitud de onda. Es una relación casi estándar. Cuando hablamos de fibra óptica, normalmente se utiliza WDM. Es más fácil trabajar la luz desde el punto de vista de su longitud de onda que la luz desde su frecuencia, pero igual tiene una equivalencia. Tenemos la multiplexación por división de código. Code Division Multiplexing lo que hace es transmiten todo al mismo tiempo por la frecuencia asignada, pero cada uno tiene un código. Entonces la tarjeta de red receptor verifica si es el código que tiene que ser y recibe la señal. Y si no es código, la descarta, ¿no? Entonces tenemos esa otra forma de multiplexación. O sea, acá tenemos una multiplexación por frecuencia y acá tenemos multiplexación por tiempo. Hay de forma secuencial y no secuencial cuando hay algún dato. Es lo que decíamos estática y dinámica, ¿no? El tiempo. ¿Por qué? Porque a veces mm, algunos elementos no tienen que transmitir y otros sí, entonces se pasa el turno más rápidamente. En cambio, si lo hacemos de forma estática, si no tiene algo que transmitir uno de los elementos, se pierde esa ranura de tiempo. Acá simplemente se sobreponen las señales entre distintas y en receptor se hace la resta porque se sabe la portadora, ¿no? Entonces se obtendría las señales analógicas en banda base. Y acá tenemos en longitud de onda, cada uno de estos colores representa una longitud de onda. De hecho, el cable de fibra óptica tiene diferentes colores, ¿no? Que representan diferentes longitudes de onda, pequeñísimas variaciones que hay en el canal, ¿no? Y acá tenemos CDMA. Los dos hablan, todo se mezcla, pero cada uno tiene su código. Y sabe que HI es el código púrpura y GO es el código verde. Ahora vamos a ver otra cosa muy relacionada a la multiplexación, pero que es totalmente diferente. Se llama técnicas de acceso múltiple al medio. Existe un esquema de protocolo de multiplexación pensado para que múltiples usuarios compartan un medio común, como por ejemplo telefonía móvil o Wi-Fi. Suele denominarse control de acceso al medio o método de acceso múltiple. De hecho, hay una subcapa de la capa de enlace de datos que se llama la capa MAC, que permite hacer este trabajo. Pero es control de acceso al medio compartido o acceso múltiple, porque hay muchas personas que lo quieren ocupar. Entonces nosotros dividimos el medio para que lo ocupen de alguna forma. Y obviamente después se multiplexa y después se manda, ¿no? Por otro medio más grande. Se ve desde el punto de vista de los clientes hacia el servidor. Técnica de acceso es eso, ¿no? Que yo voy a acceder a un medio compartido. En cambio, la multiplexación significa juntar señales y eso desde el punto de vista del servidor hacia los clientes. Tenemos el acceso múltiple por división de frecuencia o FDMA, acceso múltiple por división de tiempo o TDMA, acceso múltiple por división de código o CDMA. Lo que hace el acceso múltiple por división de frecuencia, me dan una frecuencia única, entonces yo cuando quiero acceder hago uso de mi frecuencia y no hay más problema, no tengo que pelear con nadie. Acceso múltiple por división de tiempo, lo que hago me da una ranura de tiempo sincronizada a los relojes entre los diferentes elementos, entonces yo en el instante de tiempo que me toca voy haciendo alguna determinada cosa. Y tenemos acceso múltiple por división de código o CDMA, según el código que me den yo transmito. Entonces tenemos acá FDMA, son diferentes canales y acá tenemos nosotros
que el canal 1 es de los 850 MHz, canal 2 850.030 MHz y canal 3 850.060 MHz. Son canales diferentes que están en la banda de los 850. Cuando hablamos nosotros de TDMA son por tiempo, tenemos los diferentes canales y se van turnando. Por ejemplo, el 1 acá transmite 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Esta es asignación estática. Después tenemos el 4, 5 y 6, 4, 5 y 6. Se van dividiendo en tiempo, pero en otra banda de frecuencia, y el otro se divide para 7, 8 y 9 en otra banda de frecuencia. Fíjense que de acá estamos haciendo TDMA, sin embargo, combinado con FDMA. Y acá CDMA todos se mezclan, van por donde sea, pero como tienen diferentes códigos, no pasa nada. Se llega al destino y él es la, como le podría decir, la tarjeta receptora. Lo que hace es determinar si es que le corresponde o no capturar esa señal. Bien, ahora vamos a hablarlo más a detalle el concepto de acceso múltiple al medio compartido en redes inalámbricas. Entonces, en redes inalámbricas hay otras, TDMA, FDMA, CDMA. Si bien se pueden utilizar para cualquier medio, normalmente se utiliza para Ethernet porque ya inalámbrico es un poco más complicado y necesita poder hacer otras funciones. Entonces, tenemos lo siguiente. En redes inalámbricas de banda ancha hay distintas tecnologías que usan distintos medios de acceso múltiple al medio. Solo se pueden comparar y combinar estas tecnologías comprendiendo correctamente cómo funciona. Si usted no determina cómo funciona esa tecnología, entonces no va a poderlas utilizar ni tampoco combinar. Entonces, nosotros tenemos acceso múltiple por división de frecuencia y también por código, pero la cuestión importante acá es la división por tiempo. TDMA para lo que es acceso múltiple sin contienda y Aloha o CSMA, que es una evolución de TDMA cuando hay contienda. ¿Qué es la contienda? ¿Qué entienden ustedes por contienda? Sería una tipo competencia o algo así. Muy bien. Ustedes cuando tienen un medio compartido, por ejemplo, un access point, un switch, y tienen diferentes computadoras o teléfonos inteligentes, algunos son más rápidos que otros, ¿no? ¿Por qué? Porque ganan la contienda. La contienda viene a ser una competencia entre los diferentes hosts que hay en la red, ya sean dispositivos computacionales o de comunicaciones o teléfono inteligente, para poder quedarse, ya sea con el tiempo o la frecuencia, ¿no? Para transmitir. Entonces esa contienda se determina por la intensidad de la señal, o sea, por la potencia, o por alguna calidad de servicio, es decir, por priorizar cierto tipo de tráfico, audio, video, o por alguna calidad de servicio, por alguna MAC o IP del gerente o de alguna persona importante. Entonces, tenemos contienda y competencia y tenemos dos protocolos de aloha y CSMA. Y tenemos acceso múltiple por división de código. Para redes inalámbricas hay una versión de CSMA que se llama CSMA-CA, porque para Ethernet existe CSMA-CD, Collision Detection. Nosotros hacemos Collision Avoidance o evasión de colisión. ¿Cuál es el problema de las redes inalámbricas en el acceso al medio compartido? Tenemos conexiones punto a punto
versus canales de difusión. Ya, entonces, por ejemplo, si hay un radioenlace de larga distancia, que solo hay un emisor y un transmisor, y un receptor, solo hay dos elementos en la red, entonces no hay contienda. El uno transmite y el otro tranquilamente recibe. En cambio, canales de difusión, pues, por ejemplo, un S-Point difunde a diferentes elementos en la red, ¿no? Tenemos muchos equipos. Sobre todo si tenemos una LAN, se da esos canales de difusión. ¿Quiénes pueden utilizar el canal cuando hay competencia por él? Para responder a esa pregunta, tenemos que ver los métodos de acceso al medio. Tenemos FDMA, TDMA, CDMA, Aloha, CSMA, CA, CSMA, CD y seguramente otras que se meterán luego. Los protocolos pertenecen a la subcapa MAC, la control de acceso al medio, de ahí viene su nombre, porque determina quién puede acceder. Es la capa de enlace. Y tenemos dos métodos de acceso, que son los estáticos y los dinámicos. Los estáticos son, por ejemplo, FDMA o TDMA estático, que siempre le va a tocar el mismo turno, siempre le va a tocar la misma frecuencia. Tenemos dinámico. CDMA se podría considerar dinámico porque no importa quién transmita, lo que importa es el código. Y CSMA, los CSMA son dinámicos que se van adaptando según cómo va yendo la señal. Acá tenemos FDMA, que tiene 3 canales, entonces cada uno ocupa su canal, y después se multiplexa. Después se multiplexa y ya se envía en un solo medio. Estos son los hosts. Los hosts hacen el FDMA, y acá le llega a un router, y él lo envía en uno solo, y esto ya lo hace un router que viene a ser un servidor de comunicación. En tiempo lo que hacemos es 7 bits de datos y 1 para el entramado, y el bit 8 para la señalización, para decir yo soy el host 7, yo soy el host 54, yo soy el 35, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos nosotros de asignación estática, también se puede decir que es asignación tradicional en un solo canal. Por ejemplo, FDMA en la telefonía tradicional, en la telefonía analógica, nosotros utilizamos FDMA, o sea, el teléfono fijo. Cada uno tiene frecuencia, por eso cada barrio, cada distrito tiene que tener una centralita. Porque si no, si se acaban las líneas, entonces ya no puede haber más abonado. Lo mismo pasaba en la ADSL, si se acababa la cantidad de frecuencia disponible, no le daban a la ADSL hasta que pongan una segunda, una tercera o cuarta centralita en su barrio y puedan administrarle este servicio. Entonces tenemos N usuarios, si tenemos N usuarios, el ancho de banda se divide en N partes iguales y cada usuario se le asigna una parte, ¿no? No hay interferencia entre usuarios porque la banda es privada, cada uno tiene su propia banda. Lo malo es que sí hay una pequeña cantidad fija de usuarios, la carga de tráfico pesada, oficina de conmutación de la empresa portadora es sencillo y eficiente. Y si el número de emisores es grande y variable, se hace tráfico por ráfaga. Si hay menos de N usuarios, se desperdicia esa comunicación, ¿no? Porque tenemos N ranuras de frecuencia, y si hay menos se va a desperdiciar, y si hay más de los N que quieren transmitir al mismo tiempo, se va a quedar afuera alguno, ¿no? Es decir, se va a desperdiciar esa comunicación, se va a perder, porque están todas las líneas ocupadas. Entonces aquí viene lo que es la asignación dinámica de la frecuencia. Tenemos el modelo de estación. Tenemos N estaciones independientes que pueden ser computadores, teléfonos, etc.
La probabilidad de generar una trama es delta t. Ya, perdón. La probabilidad de generar una trama en el instante de delta t es lambda delta t, porque hay lambda tramas por segundo nuevas. Tras generar la estación se bloquea hasta que transmite con éxito, es decir, hasta que acaba su transmisión y le confirman, en el caso de que haya feedback o un ACK, dependiendo del protocolo, que ha acabado la transmisión. Si no hay un ACK, como en el caso de UDP, entonces acaba la comunicación, acaba de transmitir y acaba la comunicación. Tenemos un supuesto en la asignación dinámica del canal único. Las estaciones transmiten y reciben en el mismo canal. Hardware igual, el software puede asignar diferentes prioridades. Esto es lo que se llama calidad de servicio. Pero solo hay un solo canal. Y también hay una colisión. Si dos tramas se transmiten simultáneamente, ¿qué van a hacer? Va a haber una interferencia, que normalmente va a ser destructiva y por lo tanto se alterarán las tramas. Todas las estaciones pueden detectar colisiones. Una trama en colisión debe retransmitirse después, dependiendo del protocolo. Se va a retransmitir esperando un tiempo aleatorio o va a ser algún elemento más complicado. Por ejemplo, en Wi-Fi se va duplicando 15 veces y después otra vez vuelve al inicio la cantidad de tiempo aleatorio que se va a duplicar. Entonces, todas las estaciones pueden detectar colisiones. Una trama en colisión debe retransmitirse después. No hay otros errores debido a la colisión. Ese es un supuesto. Por eso, cualquier técnica de acceso múltiple al medio solo le va a controlar problemas por colisiones. Por ejemplo, si su cable se corta, o por ejemplo, si se ensucia su fibra óptica, o ponen un edificio al medio de un enlace, un radioenlace, eso no se va a detectar ni va a poder controlar porque está más allá del protocolo de control de acceso múltiple al medio. Solo detecta colisiones y que hay un solo canal. Entonces, hay dos tipos de asignación dinámica en tiempo. El tiempo continuo significa que usted va a transmitir en cualquier momento. El tiempo ranurado significa que usted solo transmite al inicio de una determinada ranura. Eso es el tiempo ranurado. Entonces, puede transmitir 0, 1 o más ranuras simultáneamente dependiendo del protocolo de comunicaciones. Puede estar inactiva, puede transmitir con éxito, puede haber una colisión. Bien. Luego podemos verlo por la capacidad de detectar la portadora. Si el sistema detecta la portadora, las estaciones pueden saber si el canal está en uso antes de utilizarlo. Leen la señal en la banda que va a transmitir y si ve información, entonces no transmite, no espera un determinado tiempo dependiendo del protocolo. Si hay detección de portadora, las estaciones simplemente transmiten y luego determinan si la transmisión ha llegado o no. O sea, si no hay detección de portadora, transmiten. Como no hay detección, transmito y de ahí de alguna forma yo sé si ha llegado o no correctamente la señal. Si hay nodos ocultos, la detección de portadora no sirve porque usted no ve esos nodos, están más allá de su radio de cobertura, pero sí le pueden afectar porque tal vez usted es un transmisor y quiere llegar a un receptor que está en el área de cobertura del nodo oculto que usted no ve y va a haber un problema, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de los protocolos de control de acceso al medio, múltiples medios, red inalámbrica, empezando por Aloha Puro.
Bien, entonces tenemos a los apuros que nace en 1970 en la Universidad de Hawái para radiodifusión basada en tierra. Idea básica, los usuarios transmiten cuando quieren enviar datos, ¿no? Es como una casa sin desorden, ¿no? Cualquiera entra al baño, entonces no importa si está ocupado. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a hacer sus necesidades uno encima del otro. Y eso no es algo efectivo. En vez de hacer una buena transmisión, van a perder más tiempo, ¿no? Entonces va a haber colisiones, porque hacen lo que quieren. Retroalimentación de la difusión. Un emisor siempre sabe si la trama ha sido destruida escuchando. Él escucha y si ve que la señal se va cambiando demasiado de la banda portadora, entonces sabe que hay una colisión. Y si es una LAN, la retroalimentación es inmediata, y si es un satélite, 270 milisegundos, fíjense, es 0.0, 0.0, 0.2, 0.3 segundos, ¿no? Entonces es rápido. Si no es posible escuchar el transmisor, se puede pedir confirmación. Hay un paquete conocido que se llama ACK, Acknowledgement o conocimiento. Si la trama fue destruida, el emisor espera un tiempo aleatorio y la reenvía. Eso pasa en los apuros. La velocidad se maximiza con tramas de tamaño uniforme. Obviamente, cuando nosotros tenemos tramas de tamaño uniforme, pareciera que se va a desperdiciar porque le pongo relleno, pero es mejor. Por ejemplo, en los estadios de fútbol pasa algo similar también. Tenemos puertas grandes para los aficionados y a veces hay avalanchas o hay incendios o algo. Para salvar a la mayor cantidad de gente, lo que hace, se pone en barra al tamaño de una persona estándar. Entonces las personas tienen que salir por cada una por entre medio de las barras, ¿no? Eso es más, se salva más gente que si están todos en todo el canal abierto, ¿no? Entonces, bueno, las tramas se maximizan, la velocidad se maximiza con tramas de tamaño uniforme. Aquí tenemos a los apuros, un gráfico. Tienen una mirada un ratito. ¿Qué es lo malo de a los apuros? Lo malo es que solo con un bit de solapamiento ya se pierden ambas tramas. Y solo hay un 18% del uso del canal. Por ejemplo, mire este choca con este de acá y con este y las destruye. O este de acá. Entonces hay un 18% de uso correcto del canal. Es bajísimo. Aquí hay tres tramas y esta la destruye a estas dos y también se destruye ella porque colisión. Entonces nace una mejora que se llama alojar ranurado. Después de ver que las tramas de tamaño uniforme maximizan en los apuros, dice, vamos a hacer tramas de tamaño uniforme y como sabemos qué cantidad de bits transmite, sabemos la cantidad de tiempo que tardan y vamos a dar ranuras de tiempo para que no transmiten donde sea, sino al inicio de una ranura. Entonces dice Roberts en 1972 que dividamos el tiempo en intervalos discretos, cada uno correspondiente a una trama. Hay que acordar el tamaño de trama entre transmisor y receptor. El MTU clásico en Ethernet es de 1500 bytes, en Wi-Fi es un poco más. Sincronización, necesitamos un reloj sincronizado porque tenemos que medir instante de tiempo correcto, ¿no? De núcleo de titanio o con un servidor con NTP, por ejemplo, para que todos tengan la misma hora, ¿no? Entonces una estación emitirá al comienzo los intervalos, como un protocolo NTP clásico. Solo se puede transmitir al comienzo una ranura. El periodo vulnerable ahora es la mitad. Un intento por tiempo de paquete. Se duplica el uso del canal. Ya no es 18%, sino es del 37%, comparado con los apuros.
A partir de ahí ya se deteriora, porque se reduce el número de tramas vacías, de ranuras vacías, pero aumenta el número de colisiones. Por más que haya eh, ranuras, se van a chocar entre ellos, ¿no? Bien, continuando, aquí tenemos a los ranurados. Estas líneas punteadas significan inicio de una ranura y solo ahí se puede haber transmisión. Entonces transmite, y acá tres quieren transmitir y hay colisión, entonces se destruyen los tres. Primero se le transmite este, después este y este, hasta que cada uno se transmite. Luego otra vez hay colisión y este retransmite después de un tiempo aleatorio. Estos dos no se retransmiten. Y acá hay colisión que se va a retransmitir acá. Este acá va a intentar retransmitir acá, pero hay colisión. Después recién acá va a poder transmitir. Después aquí hay colisión, aquí hay otra vez colisión, aquí no hay colisión, debería ser blanco, y acá debería transmitir. Y acá tenemos la velocidad que hay. Entonces a los apuros, la speed es una constante g, que son los intentos de paquete, por e elevado a la menos 2g. En cambio a los ranurados, va a ser g elevado a la menos g. Este menos significa que es 1 sobre g, ¿no? Lo que es exponencial. Significa que va a crecer este más rápido que este de aquí. Por lo tanto, este empeora más rápidamente. Bien, y entonces tenemos SMA, Carrier Sense Multiple Access, o acceso múltiple con detección de portadora en español. Son protocolos que escuchan una portadora y actúan de acuerdo a ella. Eso es lo que hace CSMA. CSMA persistente 1 es similar a si fuera Aloha ranurado, es casi lo mismo. Antes de transmitir, la estación escucha el canal, esa es la diferencia. Si está ocupado, espera hasta que esté libre. Si está inactivo, transmite la trama. Si hay colisión, espera un tiempo aleatorio y comienza de nuevo. Se transmite con probabilidad de 100% en canal inactivo. Canal inactivo significa que no hay... Canal inactivo significa que no hay otro que quiere transmitir. Obviamente ahí la probabilidad es 100% del éxito, a no ser que hay otros factores fuera del control de acceso al medio, como que se apaguen o se quemen algunos dispositivos, ¿no? O sea, el daño físico. Bien, entonces, problema, una estación puede no detectar que hay otra que ya ha comenzado a transmitir por la dependencia de retardo de propagación. Aún así, es mucho mejor que a los apuros, ¿no? El problema es que las ondas viajan a una velocidad de 300.000 kilómetros sobre segundo, y parece muy rápido, pero a veces no lo es. Entonces no detectan que hay otro que quiere transmitir. Entonces hay otro tipo de SMA que se llama no persistente. Si está inactivo, la estación transmite. Si está ocupado, no escucha continuamente, sino que espera un tiempo aleatorio y repite el algoritmo. Es decir, no está escuchando todo el tiempo como persistente 1, sino que cada cierto tiempo escucha y recién si está libre transmite. Es mejor uso del canal, hay menos colisiones, pero hay mayores retardos. Por ejemplo, es como ver conducir aquí o en Europa, ¿no? Entonces, aquí todos se meten, siguen libre y hay menos retardos, pero hay más colisiones, ¿no? En cambio, en Europa hay más retardo, pero hay menos colisiones porque esperan los tiempos, respetan los pasos de cebra, los semáforos, etc. Tenemos CCMA persistente P. Antes el primer CCMA era CCMA persistente 1, que significaba que 100% del tiempo va a estar escuchando. Ahora, CCMA persistente P, solamente del 100%, un P tiempo, que no sabemos, que depende del sistema, está escuchando. Entonces, en los canales son ranurados, si está inactivo, transmite con una probabilidad P
y espera hasta la siguiente ranura como una probabilidad Q igual a 1 menos P. En la siguiente ranura se repite hasta que haya transmitido o hasta que otra estación transmite. En este último caso se espera un tiempo aleatorio como una colisión. Si está ocupado, se espera hasta la siguiente ranura, ¿no? Entonces TP me permite también hacer cierta calidad de servicio, porque yo le puedo variar a cada estación, ¿no? Su probabilidad P. Entonces tenemos acá eh, diferentes gráficas de cómo vemos su velocidad o tropos que viene a ser su velocidad real. Aloha puro tiene un 18%, aloha ranurado 37%, CCNA persistente 1, 53%, CCNA persistente al 0.5, tiene una probabilidad del 70% casi. CCNA persistente al 10%, este 50%, este 10%, tiene una 90%. CCNA persistente al 1% tiene una probabilidad casi de 100%, pero mayor el retardo, esta probabilidad es probabilidad de transmitir. Y no persistente tiene una probabilidad cerca de un 80 y 90%. Obviamente, esto de acá, los aloja y los que están cerca del persistente, de 100% persistente, mientras más intentos, se afecta más. En cambio, los no persistentes o los persistentes, los poco persistentes, no le afecta tanto a los intentos. Claro que va a haber un retardo porque espera más tiempo. Bien, entonces vamos a ver un método de acceso al medio compartido que se utiliza en lo que se alterna en las redes cableadas normalmente, que se llama CSMACD, Variable Multiple Access Collision Detection, ¿no? O acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisión. CSMA es la mejor opción porque no se transmite con canal ocupado, pero se puede considerar otra mejora que es cortar la transmisión al detectar una colisión, ¿no? Usted detecta que hay un choque y ya no maneja, ¿no? Entonces usted detecta que hay una colisión y ya no transmite los bits que faltan. En CSMACD las colisiones se detectan. Detectada la colisión, se aborta la transmisión, se espera un tiempo aleatorio y se intenta de nuevo. Sucede en periodos de contención, cuando está esperando a transmitir, transmisión cuando puede transmitir y de inactividad, cuando no quiere hacer nada. ¿Cuánto tardan dos intervalos, dos estaciones involucradas en darse cuenta de una colisión? Si hay un tiempo mínimo, el tiempo tau, que es el tiempo de aprobación de una estación a otra. ¿Es suficiente? En el peor caso sería 2 tau, es decir, la señal de ida y vuelta. En este caso, el intervalo de contención, en el peor caso, se igualaría a los ranurado, que es de 2 tau. Ahora, en CSMACD va desde tau hasta 2 tau el tiempo, o sea que puede ser mejor que aloja ranurado. Puede ser 1.5 tau, 1.7 tau, 1.3 tau, etc. Acá tenemos como haría, va transmitiendo en el momento. Está por llegar en el tiempo tau menos epsilon, pero justo hay una colisión en el momento tau. Entonces la ráfaga de ruido llega en el momento 2 tau. Es el peor de los casos que puede haber. Hay otros protocolos libres de colisión. Tenemos el protocolo de manejo de mapa bit, método básico de mapa bit. Este es el mejor y también es lo peor. Es lo mejor porque no hay colisiones, fíjense, es libre, pero cada uno tiene su turno. Y acá donde hay los unos significa que quieren transmitir, lo cual si es que puede haber pérdida de tiempo por algún turno no utilizado. Tenemos cada periodo de contención que tiene en ranura. Si la estación J quiere transmitir, pone un bit 1 en la ranura J, así como está aquí que quiere transmitir este. Pasaje en el ranura, todos saben que esta estación va a transmitir, se pone en orden, todos están de acuerdo y nunca hay colisiones. Inconvenientes, los números bajos
son desfavorecidos, los números altos son privilegiados. Hay una sobrecarga de un bit por estación, lo que es inviable al escalar a redes de miles de estaciones, ¿no? Entonces, imagínense con miles de estaciones tenemos un mega, un kilobit de información que se pierde. Bien, entonces, eso no sirve en red inalámbrica, cuyo escalamiento es grande, no de la transmisión. Entonces, vamos a ver protocolos de red inalámbrica de local o de VLAN, o el protocolo más conocido por nosotros que es Wi-Fi. Bien, red inalámbrica, antes de comenzar una transmisión, una estación necesita saber si hay actividad o no alrededor del receptor. CCMA indica si hay actividad alrededor de la estación que está detectando la portadora. Sin embargo, tiene dos problemas CCMA. Problema de nodo oculto en una estación oculta y problema de nodo expuesto. Voy a aplicar esta gráfica y más a detalle se ve también esos problemas que puede haber. Hablando. Acá tenemos el nodo oculto. Por ejemplo, este es el rango de A, este es el rango de C. Y el rango de B cubre ambos rangos. A quiere transmitir a B, en ese CMA, ¿qué va a hacer? Va a escuchar, ¿no? A su alrededor no hay nadie. Empieza a transmitir. C quiere transmitir a B, escucha, no hay nadie, y transmite. Entonces llegan a B y colisionan. Ese problema no oculto. Ahora tenemos el nodo expuesto. E quiere transmitir a D y F quiere transmitir a G. F dice, hay actividad. Y efectivamente, E y D están transmitiendo y E está dentro del rango de F. Entonces, no transmitir, dice. Pues, sin embargo, no debería afectar porque son otros involucrados. Entonces, este no es expuesto. F está expuesto a la transmisión de E y no puede transmitir por más que él no quiera transmitir ni a E ni a D. Se deberían dejarlo en paz y él puede transmitir a G tranquilamente. Entonces, nosotros utilizamos un protocolo para solucionar ambas cosas que se llama MACA o después se llama RTS-CTS. MACA, acceso múltiple con prevención de portadores. Significa, ¿no? Multiple Access Collision Avoidance. Ya, que luego se llama CSMACA, que es Collision Avoidance. ¿No? Entonces, tenemos ahí uno de los primeros protocolos de LAN inalámbrico. A envía trama a B, A quiere transmitir a B, y este es el alcance de A y este es el alcance de B, que son los dos involucrados. Envía una trama RTS, request to send o solicitud de envío a B, que puede ser de 20 a 30 bytes, es corta. Contiene la longitud de la información a transmitir. B contesta con una trama CTS clear to send o libre para envío A de 14 a 20 bytes. También contiene la longitud de información a transmitir y comienzan a transmitir. Entonces, ¿qué saben? A ha transmitido el RTS a todo esto y B transmite a todo esto el CTS. Entonces, tanto los que conocen a A como conocen a B saben que va a haber una transmisión entre A y B. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no transmiten si van a transmitir a A o B porque saben que van a estar involucrados en una transmisión.
Para cualquier estación puede interferir. Está en radio de A o B, escucha RTS o CTS. Conocerá la duración prevista en la transmisión y permanecerá en silencio hasta que transmite. Sin embargo, aún habría colisiones en el caso de que dos justamente al mismo tiempo quieran transmitir. Pero te va a evitar hartas colisiones, es decir, te va a evitar el problema del nodo oculto. Ahora, ¿cómo evita también el nodo expuesto? Porque en RTS y CTS se dice que A va a transmitir a B. Entonces los otros saben que entre A y B se van a hablar y no tiene nada que ver la conversación con ellos. Acá tenemos un resumen de algunos conceptos sobre acceso múltiple al medio. Tiene una leída de lo que hemos estado hablando. Bien, acá tenemos otro concepto para que le tiren una mirada. Un minuto. Ocupa todo el espectro durante todo el tiempo que dura el enlace. Se accede compartiendo un código entre el emisor y el receptor. Es decir, todos en paralelo funcionan. ¿Y cómo no se interfieren? Porque tiene un código. Llega la señal y si ese es el código recibe y si no, no recibe. CDMA es una forma de espectro ensachado de secuencia directa o direct sequence spread spectrum. Hay tres elementos claves en comunicaciones cuando se usa el espectro ensanchado. La señal va a ocupar un ancho de banda mayor
que la información, para proporcionar inmunidad a la interferencia, ¿no? Para que sea más fuerte el ruido. La banda se ensancha con un código independiente de datos, una palabra Barker, o otra que se puede utilizar. El receptor está sincronizado al código para recuperar los datos. Usando código diferente y recepción síncrona, muchos usuarios pueden ocupar la misma banda al mismo tiempo. Para proteger la señal, el código pseudo-aleatorio parece aleatorio, pero es determinista, es decir, es un pseudo-aleatorio, y es conocido en recepción, también tiene un pseudo-ruido, ¿no? Un PN. Hay tres tipos de ensanchado de banda para una señal. Y si conocemos SMA, podemos tener espectro ensanchado de salto de frecuencia, FHSS, espectro ensanchado de salto de tiempo, THSS, y espectro ensanchado de secuencia directa, que es el que se utiliza realmente. Tenemos espectro ensanchado de salto de frecuencias, es el primero que se inventó. La señal cambia rápidamente entre bandas de frecuencia, pseudo aleatoriamente. O sea, si usted no conoce el código, obviamente lo va a considerar aleatorio, pero en realidad no es aleatorio. Y el receptor sabe en qué banda va a encontrar la señal en cada uno de los instantes de tiempo que tenga, ¿no? Entonces, como es aleatorio, no es aleatorio realmente, sino que tanto el emisor como el receptor sabe en qué instante lo va a encontrar. Bien. Tenemos espectro ensanchado de salto de tiempo, es lo mismo, pero son ráfagas cortas de tiempo y el receptor sabe dónde encontrarlas. Y espectro ensanchado de secuencia directa, lo que hace que los datos digitales se codifican directamente a una tasa mayor, información más chica que la señal, el código se forma de forma pseudo-aleatoria, el receptor sabe cómo generarlo y correlaciona la señal recibida con el código para extraer los datos. Entonces, CDMA utiliza códigos de ensanchamiento únicos para ensanchar los datos en banda base antes de transmitir, ya se ensancha en banda base. Entonces ya la portadora ya llega ensanchado. El canal se transmite a un canal por debajo del nivel de ruido. El receptor utiliza el correlador para desensanchar la señal deseada que atraviesa el filtro. Paso de banda estrecha, las señales no deseadas se desensanchan y no atraviesan el filtro. Los códigos tienen forma de secuencia de 0 y 1, cuidadosamente diseñada para introducir mucha mayor tasa de datos en banda base. La tasa de códigos de ensanchamiento se llama tasa de chips. Se llaman chips a desensanchamiento y aquí tenemos UMTS, que se conoce como WCDMA o CDMA con longitud de onda. La multiplicación por código es una de las más significativas diferencias y ventajas entre GSM y UMTS. Esta multiplicación tiene mayor eficiencia espectral. Y aquí tenemos la respiración de la celda. Tenemos acá la señal recibida, la señal enviada y la señal recibida ya ensanchada. Fíjense, está ensanchada. Obviamente se ensancha la señal y la amplitud baja. Los códigos SMA no nacen orientados a seguridad, sino a crear una unicidad permitiendo la identificación de una llamada. Estos son los códigos que cada uno representa una secuencia de bits. Son ejemplos de códigos. Los códigos no deben estar correlacionados con otros códigos ni versiones desplazadas de sí mismos, no solo representan algo para ellos mismos cuando están funcionando. Los códigos de ensanchamiento son códigos pseudo-aleatorios. Los códigos del canal se diseñaron para conseguir la máxima separación entre cada comunicación diferente y los códigos de identificación de celda están balanceados para no correlacionar los otros con ellos mismos. Aquí tenemos nuestra señal, fíjense que solo quiere mandar un 0 y 1. Fíjense cómo se ensancha. Tenemos una palabra que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, unos 18 símbolos representan el bit 0 y el bit 1 lo mismo, y ese es el ensanchamiento, ¿no? Entonces tenemos que esta es mi señal original y esta es mi señal ensanchada.
tenemos que el factor de ensanchamiento va a ser la velocidad de los chips dividido entre la velocidad de los datos. Tenemos hasta 30 kilobits por símbolo y 30 kilosímbolos por segundo. Entonces, mi factor va a ser de 256 mi ensanchamiento. Es 256 veces más ancho esta señal amarilla que esta el lila en este caso. Ahora, ¿cómo es lo que se controla la potencia? CCMA está limitado a interferencia, dado que los usuarios transmiten en la misma banda. No se olviden que lo que diferencia es un código, pero realmente ellos transmiten en la misma banda. La potencia transmitida por cada usuario debe reducirse para limitar la interferencia. Sin embargo, la potencia tiene que ser lo suficiente para tener un SNR, o sea, una relación señal-ruido, y garantizar la calidad del canal. La máxima capacidad se obtiene cuando la señal ruido de cada usuario está al máximo nivel requerido para un funcionamiento aceptable del canal. Al mover la estación móvil, el entorno de radiofrecuencia cambia debido al desvanecimiento lento y rápido, interferencias extremas y sombras y otros factores. El control dinámico de potencia debe limitar la potencia transmitida, manteniendo la calidad en todas las condiciones. Entonces nosotros no, los equipos lo que hacen es controlar su potencia según lo mínimo requerido para que llegue a la distancia del receptor. Obviamente puede aumentar hasta cierto límite. En el caso de Wi-Fi es 1 watt, ¿no? Pero hay otros sistemas que pueden tener más o menos. Eso sería acceso múltiple al medio compartido. Ahora vamos a redes de transporte, pero esto lo vamos a dejar para la otra clase. Esperemos un ratito, por favor. Ahorita le doy una indicación.
Bien, jóvenes, ya he subido la segunda actividad para el día jueves. Entonces está en la plataforma. Tienen una consulta, a ver un par de minutos. Espero. Sería para el día miércoles, ¿no, ingeniero? Sí, para el día miércoles. Sí, me he equivocado. Miércoles. Miércoles 19 justo está en el sistema Wednesday. ¿Alguna otra consulta? No sé si alguien está queriendo hablar, pero se escucha un ruido, pero no se entiende. Puede Ingeniero, poner- buenas, ya va a ser de noche. Sobre la materia de gestión, Ujú. aún no habilitó para la presentación de la tarea, digamos, para el día miércoles. Sí, ¿no? Ya. Sí. Sí que me aparece ahorita la tarea que usted habilitó Reina, inalámbrica, pero no para gestión. sí, Sí, sí. Está bien, ahorita lo habilitan. Gracias. ya, gracias. Bien, ya lo habilité. ¿Hay alguna otra consulta más? Bien, jóvenes, nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego. Hasta el miércoles, ingeniero.